Buenas tardes con todos. Pati, muchísimas gracias. Bueno, seguimos en nuestra línea que es la investigación y pues hoy estamos para trabajar con lo que es proyectos basados en casos. Es importante ir enlazando ciertas estrategias metodológicas que nos ayudan en este trabajo que es la gestión del aprendizaje. Entonces es fundamental esto. Hoy por hoy estamos trabajando con lo que son proyectos en tercero de bachillerato y justamente proyectos basados en casos, pero de una manera bastante superflua, digamos así, porque realmente el tema da para mucho más, ¿no?, de lo que se planteó como Ministerio de Educación. Bueno, muchísimas gracias. Estamos para trabajar lo que es la elaboración de proyectos basados en casos. Y bueno, vamos a iniciar con un poquito de historia, ¿no? Hablamos de dónde aparece el estudio de casos como uno de los elementos dentro de una investigación. Ya con Freud y Piaget se hablaba sobre esto, sobre proponer un caso y desarrollarlo a partir de la escolástica de la investigación. Entonces, este proceso ya se dio también y fue instaurado e instituido en Harvard, en la Universidad de Chicago, en la Escuela de Leyes y en la Escuela de Medicina. Entonces, a partir de ello, aparecieron ya hoy en esta época, tenemos a algunos autores importantísimos que nos hablan acerca del estudio de casos, como es Jean, Maxwell, Merriam, entre otros, que están directamente involucrados en lo que es línea de investigación. Realmente, al hablar del estudio de casos, podemos hablar de muchas cosas, porque el estudio de casos realmente está en eso, está en un proceso de construcción, en un proceso de determinar, y no tenemos una idea, más bien una visión y una situación establecida en cuanto a que si es método, es una técnica, es una estrategia. Entonces, también en este caso, Jean Merriam han hablado acerca de una técnica, ¿no? Una técnica de casos que puede ser incluida y que puede ser fusionada con otras metodologías para el análisis y el trabajo durante un proceso de investigación. Bueno, tenemos acá algunas definiciones muy básicas. Hemos tratado de tomar lo más importante de algunos autores dentro de este trabajo para un poco disipar y ver de qué se trata el estudio de casos o cómo lo ven los diferentes autores al estudio de casos. Tenemos Jean en 1989, nos habla de que el estudio de casos consiste en una descripción analítica y detallada de las unidades sociales o entidades educativas. En este caso hablamos de situaciones muy puntuales, ¿no? Estamos estableciendo un margen bastante cerrado de acción y de trabajo de investigación. Que también nos habla del estudio de casos como un estudio de la particularidad. Entonces, tiene mucho que ver con la unidad, ¿no? Que habla también Jean. Entonces, ¿para qué? Para comprender la actividad en una circunstancia muy concreta. Entonces, vemos que estos tipos de definiciones y estos modos de ver el estudio de caso es bastante similar en los autores. Hablamos también de Martínez y nos habla de estrategias dirigidas a comprender las dinámicas de los contextos. Sí, esto combinado con diferentes métodos para recolección de información. Estos métodos pueden ser los cualitativos, pueden ser cuantitativos, o a su vez fusionar estas dos metodologías que nos da el método mixto, ¿no? Que se trabaja también en investigación. La Universidad Autónoma lo ve al estudio de casos dentro de un gran método. Ellos ya lo han definido de acuerdo a su modo de ver y a su acción dentro de la investigación como universidad. Lo han visto ya como un método
que se puede aplicar y es aplicable en las ciencias humanas y en las ciencias sociales. ¿Sí? Como un examen sistémico. Hablamos de que un estudio de casos no puede quedarse a la mitad. Siempre un estudio de casos tiene que tener un fin y llegar a un análisis de la situación y una propuesta de mejora a partir de nuestra propia realidad. Generalmente los estudios de casos tienen que estar muy relacionados con la realidad inmediata. ¿Sí? También tenemos la unidad de SEMA, de SEMA, que habla de la investigación de casos que debe dar resultados que se pueden utilizar también dentro del aula como los primeros elementos para conseguir otro tipo de objetivos mayores, ¿no? Una explicación también se puede lograr a través del estudio de casos. Esto, una identificación de mecanismos y validar teorías acerca de un tema en particular que nosotros queramos o estemos interesados en investigar y en buscar una razón o una acción que sustente esa teoría. Tenemos dentro de los estudios de casos algunas tipologías, ¿no? Tenemos los estudios de casos descriptivos. En este momento, lo que yo les decía, estamos en el trabajo de los proyectos de tercero de bachillerato. Y es justamente esta opción o esta dirección que el ministerio está proponiendo que sea tomada para estos estudios. Entonces, un estudio de carácter descriptivo. También podemos ver que el estudio de caso puede ser exploratorios, ilustrativos y explicativos. Ahora, veamos de qué se trata cada uno de estos tipos de estudio de caso, porque para emprender un trabajo de investigación o un proyecto de investigación basado en estudio de casos, es fundamental tener claro esto, de qué tipo de estudio de caso vamos a elegir. En base a eso, nosotros tenemos que proponer también las estrategias y determinar lo que vamos a hacer en este. Tenemos los casos descriptivos, ¿sí? Hablamos como la palabra muy rápidamente nos da cuenta de que son descripciones, ¿no? Contables, al hablar de contables estamos hablando de que puede ser estadístico, puede ser simplemente de acciones o de elementos, técnicas y prácticas que son usados en un contexto real, ¿sí? Nosotros podemos buscar e indagar datos, sean numéricos o también pueden ser datos de índole más literario, más histórico y lo que se llaman textuales, ¿no? Tenemos un tipo de también estudios exploratorios. Estos, a más de darnos la información, nos permite utilizarse en una situación sobre algo que ya está definido. Buscar en cuanto a la literatura, a lo que es investigaciones ya realizadas, para formarnos nosotros ya una idea muy definida y muy ahondada sobre un tema, ¿no? Por decir, nosotros sabemos de pronto algún estudio sobre la pandemia y la situación, cómo afecta esta pandemia a la situación económica. Entonces nosotros al buscar, al realizar un estudio de tipo exploratorio, tenemos que ahondar realmente desde qué aristas afecta el sistema económico en el lugar, en Ecuador, por decir que son ya estudios que están ya bien definidos. En cambio, en los descriptivos nosotros vamos a buscar desde nuestra propia realidad, también apegándonos mucho en lo que ya está estudiado, en los hallazgos que tenemos. Tenemos otro tipo de los estudios ilustrativos, ¿sí?
En esta parte nos hablan de logros de innovaciones ya introducidas en la práctica de algunas acciones y gestiones de carácter competitivo. Entonces, aquí nos ilustran acerca de qué es lo que nosotros podemos encontrar sobre ciertas innovaciones. Estudio de casos de carácter explicativo también está centrado en un caso en específico. Sí, nos ayuda tanto en la parte teórica o nos permite ahondar en la parte teórica, pero también nos explican las causas por el que se da un determinado fenómeno. Y puede ser explicado a partir de la confrontación entre la parte de la base teórica y nuestra propia realidad. Entonces, hacer un tipo de confrontación y nos permitirá explicar el porqué de ese fenómeno en nuestra realidad, apegada a las realidades que ya fueron estudiadas o que encontramos dentro de la investigación. Esta es una pregunta que casi siempre cuando empezamos un estudio de caso surge, ¿no? Si existe un protocolo para los estudios de caso. Generalmente las investigaciones tienen un protocolo a seguir, que es bastante estructurado, bastante rígido y que ya está ahí definido, ¿no? En la investigación científica hay un protocolo que hay que seguir y que si no se cumple ese protocolo, esa investigación no puede ser publicada porque no tiene o no cumple esos parámetros y esas bases para ser una investigación reconocida como tal. En el estudio de caso, como yo les decía, eso es un método, una técnica vista por otros que está aún en construcción, está tratando de sustentarse en las diferentes universidades y escuelas, están aplicando esto de una manera más de carácter flexivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden estructurar con la base de un estudio de casos y buscarle una estructura más adaptable o que se pueda adecuar para presentar unos resultados de una investigación, ¿no? Sabemos que toda investigación tiene algunas fases que realmente no las podemos pasar por alto, como es realizar un proyecto de investigación, ¿sí? Elaborar un objetivo, realizar luego del objetivo las preguntas de investigación o plantear el problema con las preguntas de investigación, luego determinar un marco teórico, un marco metodológico, recoger o hacer la fase de diagnóstico y presentar los resultados y con ello, obviamente, establecer conclusiones y recomendaciones. Son situaciones básicas que dentro del estudio de casos también se las va a realizar, pero se puede incluir algunos otros elementos como la parte reflexiva, ¿no? En el proceso, cómo nos pareció, cuáles fueron los hallazgos que se presentaron. Entonces, esto nos permite gerenciar este tipo de investigación. Una de las razones por las que, por ejemplo, el Ministerio de Educación eligió este tipo o esta técnica o este método para trabajar con estos proyectos del Ministerio para los chicos de tercero de bachillerato es justamente esto, ¿no? La flexibilidad con que se puede trabajar. Entonces, si cumplen con lo básico y puede presentar sus resultados sin llegar a un análisis demasiado profundo, esta investigación es válida. Entonces, esto no determina un grado alto de rigurosidad, tanto en la presentación como también en cuestiones de lo que es autorías y todo aquello. Entonces, es un poco más flexible y se utiliza y se puede utilizar también para quienes están iniciando dentro de los procesos de investigación y pueden publicarlas en una revista, pueden publicarlo en un congreso.
y tiene la validez pertinente. Bueno, hay algunas fases, ¿no? Como les decía, que esto es realmente no como un protocolo como tal, pero sí una base como para no omitir alguna parte que es necesaria que tenga un estudio de caso. Tenemos primero el diseño del estudio de caso, la preparación del caso de estudio. Entonces, en la parte de diseño estaríamos hablando de un plan, de un proyecto, cosa que realmente no se pudo evidenciar en este proceso de construcción de los estudiantes porque el tiempo fue bastante limitado. Entonces, siempre cuando nosotros empecemos con esto, siempre debe haber un diseño de un plan previo. Luego tenemos la preparación del caso de estudio, en donde realmente nosotros nos empoderemos de ese caso. O sea, ¿por qué nosotros queremos abordar ese caso? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿Sí? O cómo nos va a ayudar, porque muchas veces los casos no siempre terminan, o el fin de una investigación no siempre termina como empezó, ¿no? A veces replanteamos la investigación a mitad de camino, ajustamos esa investigación porque surgen nuevos elementos y a veces decimos, bueno, yo voy a estudiar un caso muy concreto del bajo rendimiento de los estudiantes de tercero de bachillerato, vamos a suponer, de la parte rural que no me cumplen las tareas. Entonces empiezo sobre ese caso a indagar y resulta que esa indagación, lejos de constituirse un caso, un fin en particular, más bien me va a resultar un insumo de otra investigación que puede resultar de ello, ¿no? Entonces, no siempre un caso va a terminar en el estudio, puede ser, como les digo, base para iniciar un nuevo estudio. Luego tenemos la recolección de datos, que es la parte que normalmente conocemos como el diagnóstico, ¿no? Nosotros realizamos o buscamos el método que vamos a utilizar de colección de datos. Vamos a buscar los instrumentos que vamos a aplicar. Puede ser una encuesta, puede ser una entrevista, puede ser una ficha de observación, pueden ser fichas mnemotécnicas si es que es de carácter bibliográfico, y realizamos este proceso. Una vez que hemos recabado todos los insumos, ¿sí?, recolectado la información, obviamente hacemos el análisis del caso de estudio, ¿sí? Analizamos cómo esos datos que hemos obtenido en el campo de la investigación nos va a ayudar para responder en su momento las preguntas que propusimos en la fase del diseño. Entonces, eso es importante, porque cuando nosotros estamos diseñando y preparando el caso, nos viene una serie de cuestionamientos. Entonces, esos cuestionamientos deben ser respondidos a través del instrumento que nosotros vamos a recolectar los datos. Entonces, y finalmente, elaboramos el reporte o el informe de la investigación o del estudio de caso. Entonces, es bastante sencillo este reporte, porque en una parte, muchas veces simplemente hacemos el análisis de la información o presentamos los resultados, hacemos el análisis de la información, llegamos a las conclusiones y se termina el caso. En otros momentos o en otra biografía, en cambio nos dicen, bueno, bibliografía nos dice que podemos terminarla después de todo eso con un análisis muy particular del investigador o de quien está al frente de ese estudio, a ver cómo fue todo ese proceso y qué enseñanzas le dejó. Es una parte reflexiva. Entonces, en esa parte es bastante amplio para trabajar en el estudio de caso. Bueno, dentro del estudio del proyecto es importante
ir viendo algunos elementos, ¿no? Tenemos algunas estructuras que las podemos, como les dije, manejar bastante flexiblemente. Tenemos una introducción, obviamente, que todos los casos o todos los proyectos de investigación la deben tener, ¿sí? Donde nos da un panorama de todo lo que se ha desarrollado en ese estudio. Entonces, cuando nosotros vamos siempre a buscar una investigación o encontramos acerca de un tema, un libro o un artículo científico, siempre vamos a leer la introducción. En esta introducción, nosotros al leerle tenemos que ya conocer todo el contenido de ese informe de investigación o ese argumento. Entonces, tenemos luego los antecedentes, que también está dentro de la estructura de un estudio de casos. En esta parte siempre se hace una descripción resumida del contexto en donde vamos a realizar la investigación, ¿sí? Si es un aula de clase, cómo son los estudiantes, las edades, el colegio, la sociedad, la situación económica, depende de todos esos elementos que son importantes para el análisis final del caso. El propósito del caso de estudio, que viene más bien en muchos autores hablan de los objetivos, ¿no? Que son los propósitos, o el objetivo general y los objetivos específicos. Estamos hablando de aquello cuando hablamos de un propósito, ¿sí? El objetivo que vamos a hacer en función del aprendizaje o en función de lo que nosotros o de la información que queremos recabar. Luego vienen las preguntas de reflexión, ¿sí? Es importante esto, realizar dentro muchas veces hablan del planteamiento del problema, que viene una parte de las preguntas de reflexión. No puede haber un caso sin preguntas, porque necesitamos responder cuáles son nuestros cuestionamientos, por qué nosotros elegimos. Porque cuando elegimos un caso, nosotros necesitamos saber algo más. Entonces, esas preguntas deben ser los que nos van a direccionar más adelante, también durante la construcción de los instrumentos de recolección de datos. Esas preguntas, si es que en el caso que vayamos a hacer una encuesta, las preguntas deben estar direccionadas en función de responder a nuestra pregunta. ¿Qué es lo que queremos conocer de esa realidad? ¿Qué nos interesa resolver ahí? En la unidad de análisis del marco teórico, que es parte también importante y es fundamental. En esta parte, todos debemos elaborar un caso y recolectar información y responder a esas preguntas planteadas también. ¿Por qué? Porque el estudio de casos no se basa solamente en lo que vamos a hallar en la realidad. Sí, les decía yo que es una confrontación de lo que ya existe o de lo que se ha investigado más la realidad. Entonces, cuando yo haga el análisis voy a poner en contexto lo que dice la literatura o lo que he encontrado en mi investigación bibliográfica con lo que yo tengo acá en mi propia realidad. El marco metodológico que constituyen los instrumentos de recolección de información, la metodología, ¿sí? Esto es importantísimo, cómo nosotros lo vayamos a gestionar. Y aquí es fundamental ahora en tiempos de pandemia lo que ocurre, ¿no? Lo que dicen los chicos es ahora cómo le hago las encuestas, cómo les hago las entrevistas, si estamos en un tiempo de aislamiento, en donde no podemos acercarnos, no podemos salir a encuestar, a entrevistar. Entonces, de aquí viene lo que hemos ido viendo también en otros espacios, ¿no? El uso de la tecnología. A través de los formatos de Google, podemos nosotros hacer las encuestas y simplemente enviar los links para que nos respondan las personas que están inmersas en el estudio de caso. Entonces, eso es importante, trabajar a partir del uso de la tecnología.
Luego tenemos el análisis de la información, que es otra de las partes después de la recolección de datos. Nosotros vamos a hacer ese análisis. Aquí ya vamos a ver qué resultados obtuvimos en base a las preguntas que nos respondieron, y esas respuestas nos van a dar un panorama de lo que realmente sucede. En este caso, a veces, bueno, nos ponemos nosotros en una situación de generar algunas hipótesis, ¿no? Nosotros cuando planteamos un problema decimos, bueno, es posible que sea por esto, ¿no? Y entonces ya ponemos hipótesis dentro de eso, aunque no las describimos dentro del estudio de casos, pero ya proponemos nuestras propias hipótesis. Y ahí nos permiten ver si es que realmente lo que yo pensaba o lo que mi hipótesis es real o no es real, ¿sí? Con realmente este análisis, porque a veces ponemos preguntas en función de una persona, y justamente yo hacía algo así con los estudiantes, y bueno, decían cómo era la gestión de la recolección de basura, y bueno, todos me ponían que eran 2 veces a la semana, que ellos cumplen con los horarios muy bien, ¿no? Y cuando yo les pregunto a ese mismo grupo y les digo si considera que todos los moradores de su barrio cumplen con los horarios pertinentes, y me ponen la mayoría que no. Entonces, y si es que existen lugares donde se evidencia que se acumula la basura en donde no se ve, también. Entonces, ese tipo de situaciones nos hacen ver que más bien nos... o sea, el panorama es diferente, ¿no? Es diferente a lo que realmente nosotros como personas pensamos y cómo ve el público desde otro enfoque. Entonces, luego venimos a las conclusiones y las recomendaciones. Obviamente, dentro de las conclusiones, esto va ya el resultado dentro del plan del caso, que es lo que nosotros hallamos ahí, ¿sí? ¿Y qué podemos mejorar? ¿Sí? Esta es la recomendación. Las recomendaciones son en función de las mejoras que podemos implementar en este caso. Y lo que no debe faltar, obviamente, la bibliografía, que debe estar registrada, en este caso, conforme a la norma, ¿no? Eso es fundamental. Hay tips muy importantes. Yo les decía siempre que emprendamos en un trabajo de investigación, nosotros tenemos que utilizar los buscadores que son confiables, ¿no? El Google Académico, StudyNet. Estos buscadores nos permiten también gestionar esta parte de la bibliografía. Si yo busco en Google Académico, le decía, cuando aparece el artículo, me aparecen unas 2 comillas, y yo le doy clic en esas comillas y me sale la bibliografía, que yo la copio y la puedo pegar directamente sin necesidad de insertar la cita en el documento, en el caso de que no lo inserte la cita. Entonces, esto es fundamental dentro del conocimiento de alguien que está dedicado a la investigación. Bueno, vamos a un pequeño ejemplo que les he preparado para un poquito ilustrar un ejemplo muy cortito, muy concreto, es de un proyecto basado en casos en cuanto al ejercicio de los derechos en función de los deberes. Y aquí puedo poner, yo les decía, un caso de eso, ¿no? Un caso es muy particular, muy centrado en... No puedo buscar, por decir, un caso demasiado grande, demasiado extenso, por la misma naturaleza del trabajo que hacemos. Entonces, el ejercicio de los derechos de aquí tengo que determinar, voy a poner en los estudiantes yo ya les había dicho, ¿no? De un grado específico. Entonces, del objetivo le pondría determinar el nivel de corresponsabilidad de los jóvenes en relación a los deberes y derechos enmarcados en la ley. ¿Cuáles son las preguntas de reflexión? Y yo aquí he puesto 2
principalmente, ¿no? Se me ocurre conocen los derechos y responsabilidades de los estudiantes, saben de los instrumentos en los que se enmarcan estos derechos y responsabilidades, existe una verdadera conciencia de corresponsabilidad desde el hogar y qué hacer para que se cumplan con las responsabilidades, fundamentalmente en esto, ¿no? Porque sabemos y conocemos lo que ocurre en nuestra sociedad, que todos están muy pendientes de los derechos, pero no de las responsabilidades. Bueno, durante el marco teórico, en el transcurso de este desarrollo del marco teórico, es fundamental primero saber los derechos, los deberes y derechos de los jóvenes, porque es de eso que vamos a hablar. Entonces, dentro del trabajo, lo que debemos hacer en la parte teórico-conceptual es desagregar el tema, ¿no? Desagregar en partes que son, por ejemplo, acá derechos y deberes y derechos. Luego la normativa legal, porque necesitamos que ellos conozcan y cuando termine la investigación con este grupo de estudiantes que van a ser sujetos de investigación, nosotros necesariamente tenemos que socializar este trabajo. Entonces, al momento que socialicemos este trabajo, ellos van a conocer en qué normativa, para quienes no conocían, van a tener la oportunidad de ver en qué normativa se encontraba o se encuentran los derechos y las responsabilidades. ¿Y qué hay? ¿O qué estudios o qué publicaciones hay sobre la corresponsabilidad de la juventud en la sociedad? Porque es parte de esos derechos y esas responsabilidades como un ente social. Entonces, estos dos temas que son muy cortitos, que en un estudio de casos no puede pasar más de unas 3 hojas de la parte ya textual, 3, 4 hojas como máximo de una parte textual. Entonces son temas bastante sintéticos que se deben proponer dentro de este estudio de casos. Luego tenemos en el marco metodológico, en donde tenemos que definir el tipo de investigación. Sí, si es una investigación descriptiva con enfoque cualitativo, ¿sí? Y qué instrumentos se van a utilizar dentro de estos. Qué sé yo, si se va a utilizar la ficha de observación, pues definimos qué es una ficha de observación, cuáles son los elementos de la ficha de observación. Si vamos a utilizar una encuesta, de igual manera, tenemos que definir lo que es una encuesta y cuáles son las bases fundamentales para elaborar una encuesta. ¿Qué necesitamos para tener una verdadera encuesta para aplicar en la investigación? Entonces, todo esto está dentro del marco metodológico. En estos dos apartados es imperativo, es importante y no podemos omitir las definiciones o la búsqueda bibliográfica y obviamente debemos insertar citas, debemos poner la bibliografía de la cual fue consultada. Entonces, en esta parte no podemos inventarnos temas ni inventarnos algunas cosas. Podemos dar nuestro punto de vista a partir de la base científica que ya está escrita. Tenemos luego, obviamente, la aplicación de esos instrumentos, bueno, que se ha repetido acá, que es en la parte de la recolección de la información. Una vez que se recolecta la información, obviamente va a la parte del análisis, ¿sí? Aquí debemos llegar a conocer tanto, a corroborar la base teórica y los datos obtenidos, en este caso particular, ¿no? Cómo estos dos elementos se entrelazan. Si hicimos una encuesta donde los estudiantes no conocían o conocían sus deberes o conocían sus derechos pero no conocían sus deberes, entonces vamos a ir indicando esto, ¿no? De que los estudiantes desconocen, pese a que de pronto existen algunos estamentos que están encargados de la socialización de estos elementos. Finalmente, bueno, como conclusiones y recomendaciones, que sería la parte final, que ya son cuestiones más bien
ya de ver, ¿no? ¿Qué encontramos? ¿Cuál fue los hallazgos que tuvimos en esta parte del problema? Eso he querido ser bastante cortita para un poco tener un tiempo para analizar, de pronto contestar algunas preguntas que pueden surgir acá y orientar eso, ¿no? Y juntos, pues como siempre les digo que, bueno, aquí yo no estoy para enseñar nada, estoy para compartir y aprender mucho de muchas personas que pueden tener mayor experticia en este trabajo de investigación y del uso y la aplicación de ciertas metodologías y estrategias que pueden ser funcionales. Y es importante esto en ir haciendo experiencias porque, como les digo, este estudio de lo que es los proyectos basados en casos está aún en una construcción continua y pues esto va a ir cambiando conforme se vaya desarrollando este tipo de investigación. Preguntaron cómo pueden manejar, por ejemplo, un estudio de casos en inicial, un proyecto basado en casos en inicial, ¿cómo manejan? Vamos a hacer una diferencia sustancial. Una cosa es aprendizaje basado en problemas o en casos, es muy diferente a un proyecto basado en casos o en un proyecto, ¿sí? Al hablar de proyecto o de la elaboración de proyecto, estamos hablando de una base ya de investigación estructural. Entonces, el maestro lo puede aplicar y lo puede aplicar como una metodología de investigación para investigar ciertos problemas que se dan en el ámbito de educación inicial. Pero no le diría que voy a hacer una investigación de estudio de caso en donde los niños busquen información y lo ejecuten este proyecto como investigadores. Esto no está diseñado para como tal, ¿no? Es para líneas de investigación. Es más recomendable para bachillerato también. Justamente este diseño de investigación por el carácter flexible y por ser bastante adaptable, ¿sí? Y se pueden muchas veces, digamos, pasar por alto cierta rigurosidad dentro de la investigación, es justamente para estudiantes o para profesionales que estén empezando en líneas de investigación. Muy buenas tardes, señorita Odilia, niña Patti, buenas tardes. Lo que yo entendí en este momento es que quiere decir que los proyectos basados en aprendizaje, que es lo que aplicamos en las escuelas y en el área de educación básica, son proyectos de aprendizajes muy diferentes a la investigación en línea que está bajo un marco, se puede decir un marco legal y un marco científico porque es de búsqueda y de investigación de campo que está aplicado para bachillerato, ¿verdad? ¿Es así como yo he entendido? Disculpe. Sí, justamente, o sea, hay que diferenciar dos cosas y bueno, eso me faltó hacer una diferencia entre el aprendizaje basado en casos y los proyectos basados en casos, proyectos de investigación. Entonces, el ABP o el ABSL, que se llama el aprendizaje basado en casos, eso está enmarcado dentro de la pedagogía y la didáctica en cuanto a dar un problema a un estudiante, pero en base a las ciencias, ¿no? Un problema de ciencias naturales, de lengua y literatura, de matemática, en donde él busque información, busque la forma de resolverla y proponga una nueva forma que daría de resolver ese mismo problema. Es llamar a la innovación al estudiante dentro de ese tipo de aprendizaje. En cambio, los proyectos de investigación basado en casos ya son para bachillerato, en este caso ahora, porque se aplicó en el bachillerato,
y generalmente se utilizan a partir de primero de bachillerato para lo que es desarrollo humano integral, ¿sí? En esta área se utilizan este tipo de elementos para preparar al estudiante dentro de una línea de investigación. Creo que en sí les va a servir muchísimo esto a los profes que están trabajando todo lo que es bachillerato, ¿no? Y también para tener la noción de, no sé si es que ya se va a quedar como requisito esto, mi querida Odila, o es por el momento que empezaron a hacer así para bachillerato por la cuestión de la educación emergente que estamos pasando. Sí, este tipo de trabajo que se les dio a los estudiantes de tercero bachillerato que reemplazó, en todo caso, al examen de ser bachiller que solían haber para finalizar el bachillerato, es una situación emergente, ¿no? Se aplicó por situación emergente. Y es justamente ahora, están pensándolo todavía por la misma base científica que habla de que una investigación no puede ser realizada en tan corto tiempo, es en un mes, una investigación no puede ser desarrollada en ese tiempo porque solamente un mes necesitan para hacer el proyecto de investigación y esta base fue realizada sin un proyecto previo, sino determinando un tema al azar, a vista del estudiante, ¿no? Que realmente no constituye una situación como investigación fiable. Entonces están pensando todavía en ver la opción de aplicar el mismo examen ya en el ciclo costa, ¿no? Porque realmente esto fue en una situación emergente por los tiempos también que se aplicó en la Sierra y Amazonía. Entonces eso realmente no creo que se quede como tal, porque este sustento de lo que es líneas de investigación tiene también una materia dentro del bachillerato. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias por la capacitación excelente, así como todas las anteriores de Ilan. Mi pregunta es, dentro del proyecto que los estudiantes están haciendo para graduarse, como se decía al inicio, no se permiten hacer las encuestas ni las investigaciones de campo, pero dentro del tema tiene que constar la delimitación del lugar donde se hace. Necesariamente, por eso se llama estudio de caso, porque tiene que estar bien determinado. Por decir, si yo quiero saber la afectación económica y voy a investigar sobre la afectación económica, tiene que estar delimitada en el barrio. Por decir, en el barrio, se me ocurre, en mi barrio, Libertad de la Joya de los Hachas. Entonces, en este contexto, yo, en función de mi propia familia o de mis vecinos, puedo ver cómo le afectó y pedir opinión a mi vecino, a mi vecina, cómo le afectó económicamente la pandemia. Entonces, a partir de eso, yo puedo sacar una conclusión y buscar información. Y por decir, ya existen muchos estudios, especial que estamos en un tiempo corto, ya hay muchas publicaciones respecto a la afección económica en Ecuador, en ciertos lugares muy específicos, y hacer una confrontación de la información que puedo recabar yo a partir de mi propia familia y de pronto de unos 3 o 4 vecinos, yo puedo determinar el nivel de afectación si es similar o no es similar a lo que ya está determinado en los estudios. Entonces, y ver qué opciones tenemos nosotros acá para mejorar nuestra economía, qué podemos hacer para lograr una estabilidad económica en este tiempo. Entonces, por eso es importante estar delimitado, no puede ser general porque tendríamos que leer mucho, por decir, tomar la parte de Ecuador. O sea, eso es para una investigación mucho más grande, cuantitativamente hablando. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias pues por la capacitación, muy interesante. Para la licenciada Odila quería preguntarle algo. Verá, yo tengo una duda.
Por ejemplo, si tengo un objetivo, por ejemplo, es incentivar a las personas adultas mayores con kit alimenticias perjudicadas económicamente en esta pandemia. En este caso, ¿cuál será la metodología que voy a utilizar? Por ejemplo, quiero utilizar lo que es la entrevista, pero ¿cómo estará bien lo que es la entrevista? Porque o también puedo hacer observación de estudios de casos, o no sé cómo pudiera hacer, si me pudiera aclarar esa partecita de ahí, porque tengo a mi hija que está haciendo el proyecto. Ya, el objetivo no sería el incentivo, ¿no? Ese objetivo tendríamos que replantear, sino ¿Ya? más bien es generar, de pronto se me ocurre, ¿no? Generar conciencia de cooperación entre los vecinos con las personas de tercera edad. Entonces, a partir de eso, usted podría trabajar no justamente con las personas de tercera edad, sino más bien con los vecinos más próximos, que serían los vecinos más jóvenes, que deben ser amigos de su hija, y generar una encuesta en línea a partir de Google formatos de Google, hacerles unas preguntas de cómo se sienten, si han ayudado o les gustaría ayudar a esas personas, o cómo ven la situación de esas personas que son de tercera edad, no tienen una solvencia económica, e ir haciendo algunas preguntas que lleve a la conciencia de los jóvenes. Y finalmente, dentro de las acciones finales, que sería en la parte al menos de lo que es el proyecto de tercero de bachillerato, pide una parte reflexiva al final, después de la bibliografía, pide que haga una parte reflexiva. Entonces, hacer una parte reflexiva en donde ella insta que, o informa de que los jóvenes de la comunidad se unieron a su proyecto y trabajaron. De pronto le gustaría donar, ¿no? Una de las preguntas, si le gustaría donar algo a una de las familias. Entonces, hacer una colecta y dejar en alguna de las casas de estas personas, y sería una acción muy buena, con fotografías, que sería un proyecto muy, muy interesante, y sobre todo que lleve a la conciencia de los jóvenes, no más allá de las mismas personas adultas, porque es justamente con los jóvenes que necesitamos trabajar en ese tipo de acciones de desarrollar valores de corresponsabilidad, de confianza, y también de ayuda mutua dentro de los barrios, de los lugares más cercanos. Para Marta, una situación, ¿verdad? De pronto, si no tiene experticia en elaborar encuestas en línea en formatos de Google, puede buscar un tutorial. Es sumamente fácil la ejecución a partir del correo electrónico, que es el Gmail. Entonces, con el Gmail, a partir del Drive, usted puede crear formatos de Google, y ahí le da para ir poniendo preguntas de sí o no, de elegir algunas opciones, y con unas 5 preguntas usted puede hacer un diagnóstico de casos. Mi querido Dila, una pregunta. ¿Cómo están manejando este tema con los estudiantes que tal vez no tienen acceso a Internet, o no han tenido la misma posibilidad de poder conectarse o poder tener acceso a investigación mediante Internet? Bueno, acá lo que se hace es, bueno, como cada estudiante tiene su docente tutor, y bueno, los docentes tutores depende de la cantidad de estudiantes que haya en territorio. Se ha tratado al menos de dividir equitativamente, de tal manera que haya, por decir, cada profesor tenga un máximo de 5 estudiantes, 6 estudiantes que no tengan conectividad. De manera que podamos como maestros gestionar la investigación. Nosotros vemos la temática, los estudiantes eligen sus temas, ponen qué quieren saber, y pues nosotros en base a eso buscamos información, imprimimos y se les entrega a los estudiantes las impresiones, y ellos a partir de eso tienen que hacer sus propios resúmenes, sacar sus propias conceptualizaciones y elegir
los documentos. Y bueno, como ya el ministerio dio también una opción de que pueden llamar a muchos estudiantes, nosotros hemos dividido por grupos y 5 estudiantes en un laboratorio pueden gestionar, por ejemplo, para elaborar las encuestas en línea, que son fundamentalmente para la recolección de información, igual para bajar la información ya aplicada. Y como, bueno, eso es la ventaja de los formatos de Google, ¿no? Usted desarrolla la encuesta y el mismo formato le bota los resultados con gráficos. Lo que hace es copiar la imagen y pegarla, en el caso de los en Word. Entonces, y eso puede ser impreso. Ahora, para los que no tienen conectividad y aparte de no tener conectividad, no tienen ni siquiera una computadora. Entonces, ellos tienen la opción de hacer el proyecto a mano. Entonces, ellos van haciendo borradores, se les va revisando, y esa es una de las cosas súper importantes, ¿no? Que muchos maestros, justamente porque no tienen un grado muy alto digamos, de dominio, lo que es investigación, empezamos haciendo desde arriba, ¿no? Empezamos en la introducción. Y luego vamos con los antecedentes y vamos en el orden que viene el formato. Y eso es justamente lo que no se debe hacer, porque la introducción es un panorama de todo lo que va a contener al final el proyecto. Entonces eso se hace justamente al final. Los antecedentes sí se los puede hacer y se los va complementando en el proceso. Entonces, en ese sentido hay que ir trabajando sobre, lo primero que debemos hacer es el problema. ¿Cuál es el problema? Plantear el problema, luego hacer las preguntas que vamos a investigar. En base a las preguntas, en tercer lugar, lo que debemos hacer es la parte de la búsqueda del marco teórico. Antes de hacer las preguntas que vamos en la metodología, en la entrevista, por decir, ¿ya? O en la encuesta. Entonces, tenemos que nutrirnos primero de la base teórica. Y en base también a esa base teórica, valga la redundancia, nosotros planteamos las preguntas. Claro, realmente sí es muy interesante lo que ustedes nos comentan, ¿no? Porque por lo general todos empezamos por la introducción, por la parte del diagnóstico y todo esto. Inclusive ya lo hacen antes de nada. Claro, y no sabemos qué pasó al final, pues nos toca modificar. Y pues bueno, son realmente muy buenas indicaciones las que usted nos está dando. Nos preguntaron en Facebook lo siguiente, nos dice, ¿qué tan factible es escoger una línea de investigación como educación intercultural? Para estudio de caso, si es que va a ser una línea de investigación como tal, si la va a desarrollar en, qué sé yo, en unos 6 meses y como propuesta va a ser un proyecto de aplicación, yo creo que sería muy bueno, como en cualquier metodología de investigación. Pero como para hacer una observación así tan muy, muy corta, como tema la interculturalidad sí, pero tiene que ponerle, o la educación intercultural, pero tiene que ponerle qué parte de la educación intercultural es la que voy a analizar, o qué caso de esa, por decir, dentro de la educación intercultural podemos analizar muchas cosas. Primero, el uso del idioma. La ley dice el 70% debe ser en el idioma ancestral, por decir el quichua, si hablamos de intercultural, porque en educación está contemplado el quichua, como así sea la comunidad huaurán, pero siempre tienen que trabajar en el idioma del pueblo o de su nacionalidad. Entonces, ahí podemos ver el uso del idioma. Y sobre eso sí se podría trabajar. La interculturalidad en el uso del idioma, en, qué sé yo, en un grado o en un grado más específico o en una escuela específica. Entonces, delimitamos. Y podemos ver si es que realmente los profesores en una hora hablan, qué sé yo, media hora o 45, le ponemos a los niños para evaluar, por ejemplo, para hacer
recolectar información con niños, con jóvenes, y le ponemos de 1 hora de clase el profesor habla quichua, qué sé yo, 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 45 minutos, y en base a eso determinamos si es que está cumpliendo con la ley del 70% del uso del lenguaje. Entonces, tienen que ser situaciones, como les digo, muy particulares también. Y bueno, decirles a las compañeras maestras que se animen a empezar en líneas de investigación, a escribir, como siempre, ¿no? Es importante eso. Justamente yo estoy en un proyecto de escribir experiencias para hacer un libro. Estamos con un grupo que tengo de investigación. Y invitarles a que escriban sus experiencias, a que escriban esa historia de ser maestro, y que realmente el paso por esta tierra de un maestro no puede ser efímero, ¿no? Tiene que quedar guardado, tiene que quedar escrito en alguna parte, porque el que no dejó algo acá es como que no existió, ¿no? Eso es importante. Entonces los maestros no podemos decir, se vino, se fue y no quedó. Entonces eso, invitarles a empezar a investigar, a empezar a escribir. Y es el trabajo nuestro realmente recién empieza, el reto aún continúa. Y realmente los que somos de la generación X, que estamos emigrando a la tecnología, sigamos en ese empeño que pronto nos vamos a poner a la onda, dijo mi hijo. Y bueno, seguir en este empeño nada más. Animarles siempre con alegría y orgullosos de ser lo que somos, de ser maestros ecuatorianos.